Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, derivada de una función. Su definición. La derivada de una función f está dada por f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Siempre que existe este límite, vamos a obtener la derivada de una función. La derivada representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto dado. Usualmente la derivada la vamos a escribir de la siguiente forma: f' de x de y sobre dx, y' de x de y sobre dx y de f de x sobre dx. Estas tres primeras notaciones son las que nosotros vamos a utilizar usualmente. Esta notación se utiliza en cálculo vectorial y esta notación es algo antigua que ya casi los libros no utilizan. La derivada se aplica en los campos de física, economía, química, entre otros. Por ejemplo, hemos escuchado que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. También hemos escuchado que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Ahora veamos algunos procesos de derivación que nosotros tenemos que manejar muy bien. El primero de ellos, la derivada de una función constante. Si f de x es igual a k, donde k es cualquier número real, su derivada siempre va a ser igual a 0. Un ejemplo de esto puede ser, si f de x es igual a 8, entonces f' de x es igual a 0. Derivada de la potencia. Siempre que tengamos una función f de x igual a x a la n, entonces vamos a derivar de la siguiente manera. f' de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos el proceso de derivación, n pasa a multiplicar y al exponente también le restamos 1. Veamos un ejemplo de eso. Si tenemos f de x igual a x a la 5, f' de x es igual a 5 porque el exponente pasa a multiplicar y luego al exponente le restamos 1. Entonces tenemos al final que f' de x es igual a 5x a la 4. Miremos otro ejemplo. 6x a la 9. Entonces f' de x es igual a 9 que pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Entonces 9 por 6, 54 y x a la 9 menos 1 es equivalente a x a la 8. Esto sería nuestro resultado final. Miremos algunos tipos de derivación que se nos pueden presentar partiendo que siempre vamos a utilizar la regla del exponente. Entonces, el primer ejemplo es 6 por raíz cúbica de x. Recordemos que la raíz cúbica de x la podemos representar como un exponente. Esto es 6x elevado a la 1/3. Después de que lo tenemos como exponente, sí podemos aplicar el proceso de derivación. ¿Cómo nos va a quedar? Entonces, el 1/3 que está en el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Eso es lo que tenemos en este primer paso. 1/3 por 6 por x elevado a la 1/3 menos 1. Si realizamos esta multiplicación de 1/3 por 6, vamos a obtener 2. Y en el exponente 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3. En estos ejercicios nunca podemos entregar exponentes negativos, entonces debemos aplicar las propiedades para convertir estos exponentes en positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 lo vamos a dejar igual y para convertir el exponente negativo en uno positivo lo convertimos en fracción. Esto sería 1 sobre x elevado a la 2/3. Al final vamos a obtener que la derivada de la función es igual a 2 por 1 sobre la raíz cúbica de x a la 2.
¿Qué hicimos? Volvimos a aplicar las propiedades de los exponentes en donde convertimos un exponente fraccionario en una raíz. El segundo ejemplo que tenemos es 3 por raíz quinta de x a la 3. Entonces, como es una raíz, primero lo debemos convertir en exponente. Esto es 3 por x a la 3 quintos. Recuerden que el índice del radical es el denominador y la potencia que tenga queda en el numerador. Luego de este paso podemos aplicar el proceso de derivación que nosotros ya conocemos. ¿Cuál es? Pasar el exponente a multiplicar y al exponente restarle 1. Esto es 3 quintos por 3, x a la 3 quintos menos 1. Realizamos las operaciones y me queda que 3 quintos por 3 es igual a 9 quintos y 3 quintos menos 1 es equivalente a menos 2 quintos. Volvemos a tener la misma situación que el problema anterior, un exponente negativo. Debemos convertirlo en positivo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el ejercicio? Nos va a quedar 9 quintos por 1 sobre x elevado a la 2 quintos. Acá ya tenemos el exponente positivo. Como el ejercicio fue dado en una raíz, pues vamos a entregar su respuesta en una raíz. Convertimos este exponente en raíz y nos queda de la siguiente manera: 9 por 1, 9, y 5 por la raíz quinta de x a la 2. Miremos otro ejemplo. F de x es igual a 1 sobre x a la 3. En este caso tenemos un exponente en el denominador. El primer paso es convertir la función a un exponente en el numerador. Solamente podemos aplicar este proceso a funciones con potencias en los numeradores. ¿Cómo nos va a quedar la función? Hay una propiedad que dice que si tenemos 1 sobre x a la 3 y subimos el x a la 3 al numerador, nos va a quedar con exponente negativo. Al final de todo nos va a quedar que f de x es igual a x elevado a la menos 3. Aplicamos nuestro proceso de derivación, el menos 3 pasa a multiplicar y al menos 3 también le restamos 1. Entonces nos va a quedar menos 3 por x a la menos 3 menos 1, que al realizar la operación me queda menos 3 por x a la menos 4, y al final me va a quedar que f' de x es igual a menos 3 sobre x a la 4. Recuerden, exponentes negativos no se pueden dejar en las respuestas. Miremos un último ejemplo en donde tenemos que f de x es igual a 1/2 de x a la 4 menos 1/3 de x a la 3 menos 8x2 más 15x. Estos ejercicios son más cotidianos y vamos a realizar el proceso de derivación. Entonces, después que realizamos el proceso de derivación y todas las operaciones indicadas, vamos a mirar cómo nos queda. Entonces, tenemos que el 4 pasa a multiplicar, o sea que me queda 4 por 1/2. Eso es 4 medios, que simplificado me da 2. Y al exponente le resto 1, por eso obtengo x3. El 3 pasa a multiplicar y me queda 3/3. Eso es equivalente a 1. Y al 3 que está en el exponente le resto 1 y me queda x2. En el siguiente me queda 8x2, paso el 2 a multiplicar, me queda 16. Y 2 menos 1 me da 1, por eso me queda x1 o x. 15x. La derivada de 15x es 15. ¿Por qué? Porque el exponente de x acá es 1. Entonces el 1 pasa a multiplicar, 1 por 15 me da 15. Y 1 menos 1 me da 0. X a la 0 es 1. Entonces el resultado final va a ser 15. Por lo tanto, la derivada de la función inicial es 2x cubo menos x cuadrado menos 16x más 15. Bueno, también les quería mostrar
cómo funciona o cómo se ve gráficamente la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Entonces, esta es una función cualquiera. No nos interesa en realidad en este momento qué tipo de función es, pero vamos a mirar cómo funciona la pendiente de una curva en este caso. Entonces, con el proceso de derivación vamos a poder hallar la pendiente de esta recta tangente. Fíjense que si yo muevo el punto sobre la función, la pendiente comienza a ser diferente. Entonces voy a obtener esto y la pendiente yo la puedo mover, de hecho también puedo mover la recta tangente por cualquier punto de la función. O sea que yo en este caso puedo hallar la recta tangente de la curva en cualquier punto mientras la curva sea continua. ¿Eso qué implica? Que puedo hallar infinitas rectas tangentes. Un ejemplo de toda la cantidad de rectas tangentes que yo puedo hallar en una función lo vamos a ver gráficamente de la siguiente forma. Entonces acá vemos cómo va rotando la recta tangente a través de la curva. Vamos a encontrar que pasa por todos los puntos de la función. Bueno chicos, eso es todo. Espero que estén muy bien. Chao.